El libro de Enoc. Un libro lleno de misterios e intriga, que detallan hasta ángeles caídos, gigantes nefilín y visiones apocalípticas. Pero, a pesar de su antigüedad y profundidad, el libro de Enoc no se encuentra en el canon bíblico y esto atrae la atención de muchos, preguntándose: ¿por qué este libro lleno de misterios no se encuentra en la Biblia? ¿Será que Dios no quiere que sepamos lo que hay en este libro? Capítulo 1. ¿Qué es el libro de Enoc? En el vasto mundo de la literatura antigua y los textos religiosos, existe un libro rodeado de misterio y controversia, el libro de Enoc. Este texto, lleno de relatos fascinantes y profecías intrigantes, ha capturado la imaginación de estudiosos y creyentes durante siglos. Sin embargo, a pesar de su narrativa y su conexión con temas bíblicos, el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones religiosas. ¿Por qué fue excluido de la Biblia? ¿Qué secretos guarda este antiguo manuscrito? El libro de Enoc es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el bisabuelo de Noé, una figura mencionada brevemente en el Génesis. Estos textos fueron descubiertos en su totalidad en el siglo XVIII, aunque fragmentos de ellos se encontraron mucho antes, en los manuscritos del Mar Muerto. El libro está compuesto por varias secciones, cada una escrita en diferentes periodos históricos, que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Su contenido abarca desde visiones apocalípticas hasta detalladas descripciones de los cielos y la tierra, presentando una cosmología única que ha fascinado a generaciones de lectores. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico ha sido objeto de debate durante siglos. Mientras que algunos fragmentos fueron aceptados y utilizados por las primeras comunidades cristianas, la mayoría de las iglesias modernas no lo consideran parte de las escrituras sagradas. ¿Qué llevó a esta decisión? Algunos teólogos sugieren que las descripciones detalladas de los ángeles caídos y los nefilim, así como las visiones proféticas de Enoc, fueron consideradas demasiado controvertidas o heréticas para ser incluidas en la Biblia. Otros argumentan que las influencias culturales y políticas de la época también jugaron un papel crucial en su exclusión. El libro de Enoc se divide en varias secciones, cada una con su propio enfoque y temática. A lo largo de este misterio, exploraremos cada una de estas secciones, desentrañando los misterios y las enseñanzas que han permanecido ocultas para muchos. Desde las palabras de bendición a los justos en el libro del juicio, hasta las profecías mesiánicas en el libro de las parábolas, cada capítulo ofrece una visión única de la teología antigua. Capítulo 2. El libro de los vigilantes o caída de los ángeles. El libro de los vigilantes, que abarca los capítulos 6 al 36 del libro de Enoc, es una de las secciones más fascinantes y controversiales. Este texto se centra en la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, desobedeciendo las órdenes divinas. Según este relato, los vigilantes se unieron con mujeres humanas y engendraron a los nefilim, gigantes que desataron la violencia y la corrupción en el mundo. Este libro no solo relata la caída de estos ángeles rebeldes, sino que también une esta narrativa con la historia del diluvio, ofreciendo una visión detallada de la moralidad desde la perspectiva judía antigua. El libro de los vigilantes fue escrito antes del 160 AC, en un periodo donde la literatura apocalíptica y las leyendas sobre ángeles y seres celestiales eran muy populares entre las comunidades judías. Este periodo estuvo marcado por una intensa reflexión teológica y la búsqueda de explicaciones sobre el mal y el sufrimiento en el mundo. La narración de los ángeles caídos y los nefilim en el libro de los vigilantes refleja estas preocupaciones, ofreciendo una explicación moral sobre la corrupción de la humanidad y el origen del mal. La rebelión de los ángeles, la historia de los vigilantes que desobedecen a Dios y descienden a la tierra es central en este libro.
Esta rebelión simboliza la lucha entre el orden divino y el caos, mostrando las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Los Nepilim, los hijos gigantes de los ángeles y las mujeres humanas, los Nepilim, representan la corrupción y la violencia desatada en el mundo. Estos seres son una mezcla de lo divino y lo humano, y su existencia provoca un desorden moral y físico en la tierra. El diluvio, el relato del diluvio universal, que purifica la tierra de la corrupción provocada por los Nepilim, está profundamente conectado con la historia de los vigilantes. Este evento es visto como una intervención divina para restaurar el orden y la justicia. El libro de los vigilantes no fue incluido en el canon bíblico probablemente debido a su contenido altamente especulativo y mitológico. La idea de ángeles teniendo relaciones con mujeres humanas y engendrando gigantes pudo haber sido considerada demasiado fantástica y controvertida para ser aceptada como verdadera. Además, la narrativa del diluvio en este libro difiere en algunos aspectos de la versión en el Génesis, lo que podría haber generado conflictos teológicos. La complejidad del libro de los vigilantes también podrían haber contribuido a su exclusión, ya que no todas las personas creyentes a Dios de la época estaban dispuestas a aceptar estas elaboradas fábulas como parte de las escrituras sagradas. Capítulo 3. El libro de las parábolas o el Mesías y el reino. El libro de las parábolas, que incluye los capítulos 37 al 71, es de carácter mesiánico y profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes y poderosos, y el día del elegido. Este libro se destaca por sus profecías sobre el Mesías y el reino de Dios, ofreciendo una visión detallada del juicio final y el establecimiento de un nuevo orden divino. Es notable que esta sección no se ha encontrado en los manuscritos de Qumrán, y se cree que fue escrita después del 63 AC, posiblemente a finales del siglo I a.C. o en el siglo I después de Cristo. El contexto histórico del libro de las parábolas está marcado por la ocupación romana de Judea y las expectativas mesiánicas de la época. Durante este periodo, muchos judíos esperaban la llegada de un Salvador que los liberaría del yugo romano y establecería un reino de justicia y paz. Las profecías sobre el Hijo del Hombre en el libro de las parábolas reflejan estas esperanzas y ansiedades, presentando una figura mesiánica que traerá la redención y el juicio final. El Hijo del Hombre, esta figura mesiánica es central en el libro de las parábolas. Se presenta como un juez divino que vendrá a establecer la justicia y castigar a los impíos. Esta visión del Mesías difiere de otras representaciones más pacíficas, subrayando el aspecto apocalíptico del juicio final. La caída de los poderosos. El libro profetiza la caída de los reyes y poderosos, quienes serán juzgados por sus injusticias. Esta temática resuena con la esperanza de las comunidades oprimidas de que el poder injusto será derrocado. El día del elegido. Este día es descrito como un momento de juicio y redención, donde los justos serán recompensados y los malvados castigados. Esta visión apocalíptica ofrece consuelo y esperanza a aquellos que sufren bajo la opresión. Capítulo 4. El libro de los sueños. El libro de los sueños abarca los capítulos 83 a 90 y relata dos visiones apocalípticas obtenidas por Enoc en sueños. La primera visión simplemente anuncia que la tierra será destruida, mientras que la segunda es una historia simbólica de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos. En esta visión, los actores son representados como animales simbólicos, creando una alegoría rica en significado y profecía. Este libro fue escrito entre los años 161 y 125 a.C., en un periodo de gran expectativa y especulación apocalíptica. Durante el periodo en que se escribió el libro de los sueños, los judíos enfrentaban una serie de desafíos y conflictos, incluyendo la dominación extranjera y las luchas internas. La literatura apocalíptica se volvió un medio popular para expresar las esperanzas y temores del pueblo, ofreciendo visiones del juicio divino y la redención futura. Las visiones de Enoc en este libro reflejan estas preocupaciones, utilizando simbolismos animales para representar a diferentes actores y eventos históricos. Destrucción de la tierra.
La primera visión de Enoc anuncia la destrucción de la tierra, reflejando una expectativa apocalíptica común en la literatura de la época. Esta visión puede interpretarse como un juicio divino sobre la corrupción y el pecado en el mundo. Historia simbólica de la humanidad. La segunda visión ofrece una narrativa simbólica de la historia de la humanidad y de Israel, utilizando animales para representar a diferentes grupos y eventos. Esta alegoría rica en simbolismo permite una interpretación profunda y múltiple de la historia y la profecía. Profecía y juicio. Ambas visiones subrayan el tema del juicio divino y la intervención en la historia humana. Este énfasis en la profecía apocalíptica resuena con la literatura contemporánea que buscaba consuelo y esperanza en tiempos de crisis. Capítulo 5. La carta de Enoc y Apocalipsis de las semanas. La carta de Enoc y el Apocalipsis de las semanas comprenden los capítulos 91 a 105 del libro de Enoc. Esta sección divide la historia en 10 semanas, ofreciendo una interpretación del pasado y proyectándose escatológicamente al futuro. Cada semana representa un periodo significativo en la historia, culminando en la era del juicio final y la redención. Este texto fue escrito después del año 135 a.C., probablemente entre el 110 y el 60 a.C., en un tiempo de intensa expectativa apocalíptica. El periodo en el que se escribió la carta de Enoc y el Apocalipsis de las semanas estuvo marcado por la ocupación extranjera y las luchas internas en Judea. La literatura apocalíptica ofrecía una forma de interpretar los eventos históricos a la luz de la intervención divina, proporcionando esperanza y consuelo a las comunidades oprimidas. La división de la historia en semanas refleja un intento de encontrar un orden y propósito divino en la historia humana. División de la historia. La historia se divide en 10 semanas, cada una representando un periodo significativo y culminando en el juicio final. Esta estructura permite una interpretación ordenada y teleológica de la historia. Interpretación del pasado y futuro. El texto ofrece una interpretación del pasado y proyecta eventos futuros, subrayando la importancia de la profecía y la escatología en la literatura apocalíptica. Juicio y redención. El tema del juicio final y la redención es central en esta sección, ofreciendo esperanza a los justos y advirtiendo a los impíos sobre el inevitable juicio divino. Reflexión sobre su exclusión. Capítulo 6. Fragmentos. Los capítulos 106 y 107 del libro de Enoc parecen ser fragmentos de un texto perdido conocido como el libro de Noé, que predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. Estos fragmentos, aunque incompletos, ofrecen una visión adicional del pensamiento apocalíptico y profético de la época. El capítulo 108, explícitamente descrito como otro libro de Enoc, está ausente en varios manuscritos y también proporciona una perspectiva sobre los tiempos finales y la justicia divina. Los fragmentos del libro de Noé y el capítulo 108 se sitúan en el contexto de la literatura apocalíptica y profética del periodo. La inclusión de estos fragmentos en el libro de Enoc refleja la importancia de las visiones y profecías sobre el juicio y la redención en la teología antigua. Estos textos ofrecen una visión adicional de las preocupaciones y expectativas de las comunidades religiosas de la época, proporcionando un contexto más amplio para la comprensión del pensamiento apocalíptico. Crímenes de la humanidad. Los fragmentos predicen los crímenes y la corrupción de la humanidad, subrayando la necesidad de juicio y redención. Tiempos mesiánicos. Los textos también predicen el advenimiento de tiempos mesiánicos, en los que los justos triunfarán y los impíos serán castigados. Justicia divina. El tema central de la justicia divina y el juicio final está presente en estos fragmentos, reflejando la continuidad de estas ideas en la literatura apocalíptica. El misterio del libro de Enoc persiste. Su exclusión del canon bíblico y su contenido fascinante y controvertido continúan siendo objeto de debate y estudio. Mientras exploramos estos antiguos textos, seguimos buscando respuestas a las preguntas sobre su origen, su mensaje y su relevancia.
El libro de Enoc, con sus visiones y profecías, nos invita a seguir explorando el misterio de la fe y la revelación divina, manteniendo viva la curiosidad y el asombro ante los secretos del pasado.